La risa resonaba en el crepúsculo, una melodía inquietante que les helaba la sangre. 5 amigos, jóvenes e inquietos, se desafiaban mutuamente a acercarse al tren abandonado, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Una reliquia de un tiempo olvidado se alzaba en una vía en desuso a las afueras de su tranquilo pueblo español, un silencioso centinela del pasado. La pintura se desprendía de su exterior oxidado, revelando capas de historia debajo. Las ventanas, como ojos vacíos, los miraban fijamente, reflejando su propia curiosidad y miedo. Este era su patio de recreo, una frontera prohibida de aventuras infantiles, donde cada rincón albergaba un nuevo misterio. «No tengas miedo, Pablo», se burló María, con los ojos brillantes de picardía y un toque de desafío. Pablo, que nunca se echaba atrás ante un desafío, hinchó el pecho y marchó hacia el tren, con la determinación grabada en el rostro. Los demás lo siguieron, sus risas devoradas por las crecientes sombras de la tarde, el aire cargado de expectación. En el interior, los asientos cubiertos de polvo aguardaban, restos de un viaje olvidado, susurrando historias del pasado. El aire era denso, cargado con el silencio de décadas, como si el propio tiempo se hubiera detenido entre esas paredes. «Vamos a la sala de máquinas», susurró Miguel, con la voz ligeramente temblorosa, mientras la emoción de lo desconocido se apoderaba de él. Los amigos, con su valentía desvaneciéndose con los últimos rayos de sol, se adentraron en las entrañas del tren, sus pasos resonando en la quietud. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Su energía juvenil se agotaba con la luz menguante, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Eran exploradores en una tumba olvidada, sus latidos el único sonido que rompía el silencio, mientras se aventuraban hacia lo desconocido. La sala de máquinas era una caverna de sombras y óxido, una reliquia olvidada de una época pasada. Telarañas, tejidas con el paso del tiempo, se aferraban a cada superficie, creando un tapiz de abandono y descuido. El aire tenía un sabor metálico, una mezcla de descomposición y algo extrañamente dulce, como si el pasado hubiera dejado un sabor persistente. Podían oír el viento silbando a través de los huecos del oxidado armazón del tren, una sinfonía lúgubre que les ponía la piel de gallina, haciéndose eco de la tristeza de los viajes olvidados. «¿Habéis oído eso?», susurró Carmen, clavando los dedos en el brazo de Pablo, con la voz temblorosa de miedo. Un zumbido bajo, apenas audible, parecía emanar de las propias paredes del tren, como si el metal mismo estuviera vivo. Vibraba con vida propia, haciéndose cada vez más fuerte, un latido en el silencio. Los amigos intercambiaron miradas inquietas, su valentía reemplazada por un miedo creciente, la comprensión de que no estaban solos. Ya no estaban solos en su juego, el tren había despertado a su presencia. «Probablemente solo sean ratas», balbuceó Miguel, con la voz traicionando su miedo, aunque sabía que era algo más. Pero en el fondo, ninguno de ellos lo creía. El sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado. El sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado, como un latido del corazón resonando a través del metal. Era el sonido de una máquina despertando de un largo letargo, sus engranajes volviendo a ponerse en marcha. Un fantasma del pasado volviendo a la vida. Una sacudida repentina sacudió el tren, haciendo que los amigos perdieran el equilibrio. El zumbido se intensificó, transformándose en un rítmico chugging. El suelo vibraba bajo sus pies. El pánico se apoderó de ellos. Se estaban moviendo. Tropezando de vuelta a los vagones de pasajeros, se encontraron con una visión que les heló la sangre. El tren, bañado por una luz misteriosa y etérea, ya no estaba vacío. Siluetas, de forma humana pero desprovistas de detalles, ocupaban los asientos. Sus ojos brillaban con una luminiscencia antinatural. Los amigos se quedaron helados, atrapados entre el impulso de huir y la parálisis del miedo. Eran intrusos en un vagón espectral, su juvenil curiosidad transformándose en una escalofriante comprensión. Este no era un tren al que dejar atrás, sino un navío de un reino más allá de su comprensión. El tren traqueteaba y se balanceaba, aumentando la velocidad con una premura antinatural. El paisaje fuera de las ventanas se difuminaba en un caleidoscopio de colores que mareaba.
era erróneo, extraño. El mundo exterior ya no obedecía las leyes de la física tal como las conocían. Una de las figuras se giró, su mirada luminiscente posándose sobre ellos. El terror, puro y primario, se apoderó de los amigos. Se acurrucaron más cerca, buscando consuelo en su miedo compartido, pero sin encontrar ninguno. La figura se levantó, sus movimientos fluidos, casi serpentinos. Se deslizó hacia ellos, sus pasos sin sonido. «Tenemos que salir de aquí», siseó Ana. Su voz apenas un susurro, pero escapar parecía imposible. Las puertas estaban selladas, las ventanas impenetrables. Estaban atrapados en un tren espectral, corriendo hacia un destino desconocido con pasajeros que desafiaban los límites de la vida y la muerte. La figura se detuvo ante ellos, su forma brillando, cambiando como un espejismo. Extendió una mano, su tacto sin prometer ni calor ni consuelo. Su voz, cuando habló, fue un susurro hueco, un eco escalofriante del abismo. «Bienvenidos», susurró con voz áspera, sus palabras con el peso de eones. «Os estábamos esperando». Los amigos, paralizados por el miedo, solo pudieron devolverle la mirada en un silencio horrorizado. No entendían las palabras, pero sentían la escalofriante intención que había detrás de ellas. Era un lenguaje más antiguo que el tiempo, hablado en las sombras que acechaban en el límite de la realidad. La figura señaló los asientos vacíos. Una orden tácita flotaba en el aire. No eran invitados, sino prisioneros en este purgatorio espectral. Su juvenil aventura se había convertido en un descenso a una pesadilla de la que podría no haber despertar. El tiempo perdió todo significado. Era como si el propio tejido de la realidad se hubiera estirado y retorcido, dejándolos en un perpetuo estado de desorientación. Los días y las noches se fundían en un viaje interminable a través de un paisaje que desafiaba toda descripción. Los brumosos alrededores parecían susurrar secretos, pero ninguno podía ser comprendido. Los pasajeros espectrales les prestaban poca atención, perdidos en su propia comunión silenciosa. Sus ojos, huecos y vacíos, parecían mirar a través de ellos más que a ellos. Eran fantasmas, suspendidos para siempre entre dos mundos, su existencia un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la vida. Cada figura fantasmal era el testimonio de una historia inacabada. El miedo, potente e implacable, carcomía los bordes de su cordura. Era un miedo que crecía con cada momento que pasaba, alimentándose de su incertidumbre y su desesperación. Susurraban entre ellos, compartiendo historias, recuerdos, cualquier cosa a la que aferrarse a su menguante humanidad. Los susurros eran sus salvavidas, un frágil hilo que los conectaba con su pasado. Pero el viaje en tren los desgastaba, despojándolos de su juvenil rebeldía, dejándolos como cáscaras vacías. Cada kilómetro recorrido parecía drenar un poco más de su espíritu. «¿A dónde vamos?», susurró Pablo con la voz ronca. Nadie respondió. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Lo cierto era que ninguno de ellos se atrevía a preguntar, pues temían la respuesta más que la propia pregunta. Lo desconocido era un oscuro abismo al que no estaban preparados para enfrentarse. Estaban a la deriva en un mar de sombras, su destino entrelazado con el tren espectral y sus enigmáticos pasajeros. El viaje parecía interminable, un viaje inquietante sin destino a la vista. Entonces, tan bruscamente como comenzó, el viaje terminó. El tren se detuvo con un chirrido. La brusca parada los lanzó hacia adelante. La luz etérea que había bañado el vagón se desvaneció, reemplazada por el débil resplandor del amanecer que se abría paso a través de las ventanas cubiertas de suciedad. Estaban de vuelta en la estación abandonada. Los pasajeros espectrales habían desaparecido, se habían esfumado. La única evidencia de su terrible experiencia era el frío persistente que se aferraba a sus huesos y el terror grabado a fuego en sus ojos. Saliendo a trompicones del tren, no hablaron. Regresaron a su pueblo, con paso pesado, sus risas silenciadas. El mundo parecía diferente, alterado por su experiencia. Llevaban consigo el secreto del tren espectral, una escalofriante verdad que los uniría para siempre. Habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada.